Detrás de mí está la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Y adivinen qué, se nos acabó la fiesta, ya no podemos entrar. Pareciera que ya no nos quieren a los latinos aquí en Canadá. Fíjense, no sé si recuerdan que hace un año me quedé sin casa en Canadá durante la crisis de vivienda. Ahora resulta que esta semana anuncian que les quitan a ciertos latinos el privilegio de venir al país libremente y ahora solicitan visa. Somos muy pocos los latinos en Canadá, representamos únicamente el 1% de la población. Pueden ver canadienses, chinos, japoneses, indios. ¿Y los latinos? Estamos básicamente brillando por nuestra ausencia, hoy más que nunca. En este video te voy a revelar las 6 razones por las cuales ya no quieren latinos en Canadá y vamos a descubrir si en verdad aún existe el sueño canadiense o si por el contrario es mejor que te quedes en tu país. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial y verificado por YouTube. Aunque veas otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Recuerda que aquí encuentras toda la información y las herramientas de forma gratuita. Se les dijo, se les advirtió. Hace 2 años en este video que se hizo viral hablaba sobre la importancia de aprovechar los privilegios que Canadá nos estaba dando y no burlarnos del sistema. A veces la realidad duele y este es un tema que se tiene que hablar ya. Bueno amigos, entonces acabo de venir por un cafecito a la estación central. No sé si alcancen a ver, pero bueno, ya que estamos aquí, que estamos con el cafecito y a gusto, vamos a hablar del primer punto, que la verdad es de los puntos que más me duele y espero que no se lo tomen a mal, pero vamos a empezar. Primera razón por la cual ya no nos quieren en Canadá. Nos gusta la trampa, la chapuza, como decimos en México. También hay un dicho mexicano que va, el que no tranza, no avanza. Dime si no, que hasta contento te pones cuando haces trampa, cuando te cobran menos en el súper y mira, no dijiste nada, cuando te copiaste un examen y la lista sigue y sigue. Habrá personas muy honestas, que no sean así, escríbanmelo aquí debajo en los comentarios, no, yo nunca. La trampa a veces nosotros la podemos llevar a un nivel absurdo. Estas son imágenes reales de lo que los latinos han estado haciendo por años. Ya sea por tierra o por aire, han entrado a Canadá con la finalidad de presentar una solicitud de refugio. En la frontera de Estados Unidos y Canadá hay cientos de puntos de cruce oficial y otros tantos no oficiales, como lo fue con la frontera de New York. Dice el gobierno de Canadá que las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos mexicanos alcanzaron un nivel récord en 2023. La mayoría de estas solicitudes, aproximadamente el 60%, fueron rechazadas por la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá o retiradas o abandonadas por el solicitante. Es decir, fíjense, básicamente la gente llegaba al puerto de entrada, se inventaba un caso, se quedaba de vacaciones en el país unos 6 meses y ya cuando veían que no tenían pruebas para sustentar su caso, cuando ya tenían el agua hasta el cuello, las abandonaban y se iban del país. ¿Te gustaría que lleguen a tu casa, a tu país y que te hagan exactamente lo mismo? Ni cómo defendernos, los números están ahí. Por esto es que ya no quieren a los latinos aquí. Si no vas a ser honesto, recto, quédate mejor en tu país. Razón número 2, no nos apoyamos entre nosotros. Yo no sé por qué la comunidad hispana en Canadá es tan, pero tan tóxica. Tiene que ver de cierta forma con el hecho de que somos muy pocos. Representamos el 1% de la población. Mi sueño es que logremos ser esa comunidad fuerte, como por ejemplo la comunidad hispana de los Estados Unidos. Yo los invito a que se unan a algún grupo de todos estos que estoy mostrándoles, para que se den cuenta de las cosas que suceden. Hay gente que dice, por ejemplo, ay, estoy buscando a alguien para que me ayude en construcción. Y a los días te enteras que sí le dio el trabajo, pero nunca le pagó y básicamente se desapareció. Gente haciendo una pregunta sencilla y todos respondiendo con sarcasmo. Y con esta noticia, gente burlándose de todos aquellos que ya no van a poder venir a Canadá. Es más, hasta creadores de contenido, consultores de inmigración, que en lugar de decir, sí, venga, vamos a unirnos, vamos a hacer algo asombroso, algo grande para toda nuestra gente latina, pero no, lo que deciden es desprestigiar, es tener comportamientos inapropiados y vergonzosos en internet para tratar de derrumbar a otros solamente por envidia genuina. Por eso
es que comunidades, como por ejemplo la comunidad de la India aquí en Canadá son más fuertes, trabajan codo a codo, dicen, a ver, ¿cómo le hago para traerme a mi hermana, a mi vecino, a mis papás? Vamos a juntar nuestro capital, vamos a invertirlo, vamos a trabajar súper duro todos juntos. Ellos saben que juntos son más fuertes. Por esa actitud que nosotros tenemos, es que ya no nos quieren. Si eres así, te invito a que te quedes en tu país. Número 3, no nos queremos adaptar a la cultura. Fíjense, hace unos días estaba en el pueblo de Kirkland Lake, Ontario. Es el pueblo de mi novio, que por cierto les presenté, y platicando con los canadienses me decían que aman las nuevas culturas, aman que venga gente de todas partes del mundo. Pero ¿saben qué? También los canadienses desean que nosotros nos adaptemos a su cultura. Ojo, no que cambiemos, pero que podamos adaptarnos a su cultura. Los inmigrantes nos quejamos mucho y yo voy a decir que también soy culpable de esto. Es que el frío, es que la soledad, es que está bien aburrido. Cualquier país va a ser un nido de soledad si no sales a conocer gente, si no realizas las actividades que practican los locales. Queremos que nos acepten y queremos que aprecien nuestra cultura. Bueno, tú también tienes que aprender a apreciar y a celebrar la ajena. Por esto, amigo, ya no nos quieren aquí. Pero si tú estás dispuesto a adaptarte a la cultura, te cuento que en este pueblo de 8,000 personas nos metimos hasta el ayuntamiento para hablar con la alcaldesa. Fuimos a entrevistar a los empleadores que actualmente tienen permiso para contratar extranjeros. Hablamos con inmigrantes que acaban de llegar y te explican cómo le hicieron para que el empleador les patrocinara todo el viaje. Así que muy atentos al próximo video. Número 4, no queremos superarnos. Aquí la gente nunca para de aprender y de superarse. Nunca es demasiado tarde, nunca se es demasiado viejo. De nada sirve que seas un maestro, albañil, enfermera, recolector de basura, cocinero y ya. De esos hay cientos de miles en el mundo. Tú tienes que luchar por ser un gran albañil, un asombroso cocinero, un excelente maestro. Tú tienes que poner tu sello personal para que un empleador de Canadá te quiera traer, que te quiera pagar el vuelo, los trámites, porque sí se puede y aquí lo dice la página del gobierno de Canadá. Ahora, siempre va a haber gente mejor que tú, es cierto, nadie es indispensable, eso es verdad, pero tú te tienes que distinguir de manera que el empleador diga, wow, mira, estamos completos, pero siento que me haces falta tú, porque nadie sabe hacer la mezcla como este muchacho o nadie sabe hacer arepas como esta chica. ¿Y sabes cómo lo vas a lograr? Superándote, poniéndote retos, tomando experiencia, cursos en tu país o estudiando en el país destino. Estudiar en este caso en Canadá te puede abrir puertas, claro. ¿Es obligatorio? No, a menos de que tu área o tu carrera lo demande, pero sí te va a dar puntos. Los empleadores te pueden dar empleo aunque solo tengas la preparatoria o secundaria y hay muchos que incluso ofrecen empleo aunque no tengas experiencia, pero eso no significa que debas quedarte de brazos cruzados. Debes de dar tu máximo, es una competencia. Estas ofertas puedes verlas aquí, en la página de JobBank, el sitio oficial de empleo del gobierno de Canadá. Solo tienes que darle clic aquí y buscar el empleo que más te gusta, enviar tu CV estilo canadiense y tu cover letter, que ya te expliqué cómo hacerlas gratuitamente en estos 2 videos. Por cierto, esta empresa, Grow Pro Experience, me contactó para decirme que quieren regalarle a un suscriptor de Latina en Canadá una visa de estudios. Así que para participar puedes ingresar a la liga que te dejo debajo y llenar tus datos para tener una cita con ellos. Es gratis. Número 5, lo queremos todo fácil, por no decir que somos flojitos. Comentario que más recibo en mis videos es info. Cuando en el video, amigos, les explico todo a detalle, les muestro las ligas, o peor, cuando escriben, es que tú no ayudas, es que son puras mentiras. Nada nos cuesta leer, investigar, poner atención a la información que encontramos en páginas oficiales. Vamos a darnos una idea de lo mucho que no nos gusta leer. Estos son los resultados de la prueba PISA en el ámbito de lectura. Amigos, solamente Chile se salva, como siempre. Escriban aquí los chilenos abajo. Pero miren, la mayoría de los países latinoamericanos estamos reprobados. Y por otro lado, en Canadá están hasta arriba en la tabla. A pesar de este cambio en el que ahora nos van a pedir la visa, siguen estando vigentes los mismos programas
llamas para venir a Canadá. Sigues teniendo la oportunidad de solicitar empleo desde tu país, aunque aún no tienes el permiso de trabajo. Te pueden seguir pagando el vuelo, el proceso de inmigración. Puedes traerte a tu familia. Los programas rurales siguen abiertos. Amigos, son más de 80 programas. Por querer todo fácil, es que ya no nos quieren en el país. Y yo creo que es un buen momento para hablar sobre el último punto, el número 6. No queremos aprender el idioma. A ver, ¿puedes conseguir un trabajo en Canadá con inglés básico? Sí, sí y sí. Aunque digan que no, sí se puede. Búscalo en la página del gobierno de Canadá. Para conseguir un permiso de trabajo, hay áreas en donde ni siquiera necesitas presentar un examen de idioma. Con que tú en la entrevista te des a entender y ellos te entiendan y puedas realizar tu trabajo, todo está bien. Pero ya que lleves 2 años en el país y que no puedas por lo menos comunicarte, es porque no quieres. Si no aprendes el idioma, tus posibilidades de escalar, de subir a la cima se ven muy reducidas. Hay cientos de miles de opciones allá afuera. Siempre me preguntan sobre herramientas y mira, te voy a platicar algo súper rápido. En lo personal, algo que me ha ayudado muchísimo ha sido Imigo. Tienes un maestro, compañeros de todas partes del mundo, te contestan tus dudas, te dan retroalimentación. Quiero por favor que vean un pedacito de la última clase que tomé. Oh, yeah. But anyway, it is what it is, right? Paloma, could you please read our next expression? Blue-collar job, a job that involves manual or industrial work, typically requiring physical labor. Amigos, si nos están regalando a los suscriptores de Latina en Canadá una oferta de un plan anual por solo $1.99 la clase y un plan mensual de $3 por clase. Así que si les interesa, les dejo todo en la cajita de descripción. En estos momentos yo estoy en Montreal, no sé si me voy a quedar aquí, porque recuerden que yo vivo en Vancouver, aquí vive mi novio. Aquí, por ejemplo, se habla francés y yo no sé francés. ¿Me angustia? Sí, sí me angustia. Pero yo sé que si yo llegara a vivir aquí en Montreal y me llego a cambiar, necesito aprender francés porque es el idioma que aquí se habla. Entonces, si estoy viendo que el gobierno de Canadá te paga por aprender francés, sí. Aquí el gobierno de Quebec no solamente te da las clases gratis, sino que también te paga esta cantidad semanal por aprender el idioma. ¿Por qué habría de desaprovecharlo? Si no quieres aprender el idioma, entonces no es conveniente que vengas a Canadá. Yo estaba muy molesta cuando supe la noticia, especialmente con Canadá, y en honestidad lo voy a decir con la mano en el corazón, yo lo sentí al principio de cierta forma como una traición hacia nosotros. ¿Por qué si nosotros trabajamos tan duro? ¿Por qué si apoyamos tanto a Canadá? ¿Por qué si en nuestros países siempre procuran tener a Canadá contento y además abrupto? De un día para otro, cientos de miles de personas que ya tenían su boleto de avión, su hotel pagado, que ahorraron por meses o por años sus sueños y lo van a perder todo. Pero ¿saben algo? Es justo evaluarnos y ver en qué nos hemos equivocado para que nos hayan prácticamente desinvitado al país. Miren amigos, estoy con Rosario. Rosario, ¿de dónde eres? De originaria de Chiapas. De pero Chiapas. Viví en Guanajuato. Viviste en Guanajuato. ¿Qué andas haciendo por acá? Me trajo mi esposo, él es el culpable. ¿Tu esposo? ¿Y tu esposo trabaja acá? Sí, mira. en aeronáutica. En aeronáutica, wow. Siempre he seguido tu canal y digo, voy a pasar a saludarlo. Bueno amigos, mándenle saludos. Está por acá. Muchos Gracias. saludos. Amigos, el sueño canadiense se acabó, sí, pero se acabó para el que se cansó, para el que no tiene sus ideales bien puestos. Canadá no cerró ningún programa, siguen abiertos y vigentes. Sí es cierto, hay muchos inmigrantes que todos los días se van de Canadá para siempre y aquí están las noticias, aquí están las estadísticas, pero sus razones, con todo respeto, y lo digo con todo respeto porque son válidas, nada tienen que ver con un aparente derrumbe de Canadá. Amigos, Canadá es uno de los países con mayor calidad de vida. Esta es una carrera de resistencia, no de rapidez. Afortunadamente, estar en Canadá no es afrontar la vida en modo difícil como en muchos de nuestros países. Así que
Que esto, por favor, les sirva de aprendizaje y de reflexión, tanto a los mexicanos como a todos los demás países latinoamericanos, porque en un abrir y cerrar de ojos les puede pasar exactamente lo mismo. Recuerda que el comportamiento que tú tengas en el extranjero es la representación de todo tu país. No olvides que tú decides dónde está tu felicidad y cómo quieres construirla. Si quieres que sea aquí, en Canadá, adelante, me tienes a mí. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá.